Le voy a hacer 4 preguntas de matemáticas. ¿A quién le gusta matemática? Del secundario, es fácil, es fácil. Es fácil. En el eje cartesiano, ¿cómo se llama al eje X? ¿Se acuerdan? El eje X. Sí, la cámara. Abscisa, muy bien. ¿Y al eje Y? Ordenada. Eje X, abscisa. Y eje Y, ordenada. Muy bien. Si yo digo que me represente con la mano la función y igual a 5, y igual a 5, ¿cómo sería? Así con la mano, Carlos. Allá está Federico, ¿eh? Y igual a 5. Una recta. X1 y 5, X2 y 5, X3 y 5, X4 y 5. Muy bien. Constante. ¿Y la función y igual a X? Creciente. X1 y 1, X2 y 2, X3 creciente. O sea que una es constante y otra es creciente. Bueno, en matemática no pueden ser o una cosa o la otra. O es constante o es creciente. Pero en la vida espiritual vamos a ver que Pablo nos insta a hacer las dos cosas, constante y creciendo. Allí acompáñenme en 1 Corintios 15, al final de ese hermoso capítulo donde Pablo habla y da pruebas de la resurrección, allí a la gente que estaba dudando de que resucitaban los muertos, y daba una lección excelente sobre la certeza de la resurrección, y al final dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Y al final del capítulo 15, cuando eh, dice en el versículo 55, Segunda Corintios. 1 Corintios. 1 Corintios 15 al final. Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? Victoria, no es una victoria terrenal, no es una victoria laboral, ni judicial, ni personal, sino una victoria sobre la muerte y el pecado. Y dice en el último versículo del capítulo 15, así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este es un broche de oro del capítulo 15 de 1 Corintios, con el gran tema de la resurrección, y allí el apóstol Pablo nos da un consejo bien práctico. Dice, hermanos míos amados, estad firmes. La pregunta es, ¿hay algo firme sobre la tierra? ¿Hay algo que perdure? Sabemos y vemos día a día de que todo cambia. Los gobiernos cambian, la naturaleza, el clima cambia, vemos que hay inundaciones y deslizamiento de tierra y tantas cosas, incendios. Todo cambia. Las personas cambian, las sociedades cambian, las ideas cambian, las conductas, las modas, que se hace 50 años, en la década del 80, nadie iba a ver a los jóvenes con los brazos todos tatuados, o sea, las modas cambian, todo cambia. Pero si Dios no cambia en su esencia y en su palabra, los hijos de Dios también debemos afirmarnos y estar firmes en la fe, aunque todo cambie a nuestro alrededor. La sociedad, la política, las ideas, las costumbres, las modas, aunque todo cambie, debemos estar, como dice acá, hermanos míos amados, estén firmes. ¿Por qué estamos firmes? Porque estamos parados sobre la roca inconmovible de los siglos, una roca que nada ni nadie puede mover, ni la historia, ni las políticas, ni las guerras, nadie puede mover esa roca que es Cristo. Esa firmeza y robustez de algunos elementos de la naturaleza, por ejemplo, los árboles y la roca, son tomados como ejemplo de la firmeza del Hijo de Dios, de aquel que confía en Dios, aquel que fue hecho justo
por la obra de Cristo en la cruz. Por ejemplo, el conocido Salmo 1. El Salmo 1 allí nos hace una comparación con ese árbol que está allí plantado a orilla del agua y recibe todos los nutrientes para que pueda dar su fruto. Allí, el Salmo 1, versículo 3, dice, bueno, aquel, ¿no es cierto?, que está eh, en la ley de Dios se deleita y es su delicia y medita día y noche, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Será como un árbol plantado junto a esa corriente de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. El Señor es el que vivifica. El Señor es el que da el crecimiento. Ese río está allí, ese río de agua viva del Espíritu Santo, es la palabra de Dios, es la gracia de Dios, es el consejo de Dios. Yo voy a mostrar una, una bandera, a ver si alguien sabe de qué país es. A ver si se ve ahí. Ahí está, ahí está. Ahí, ¿la ven ahí? Líbano. El Líbano. ¿Qué tiene en el medio? No. Un cedro. Un cedro. En la bandera del Líbano, en el medio de la bandera, hay un cedro. ¿Y por qué? Porque el cedro, los famosos cedros del Líbano, ¿eh? son, en la antigüedad, el Líbano o sea, tenía grandes extensiones y bosques de cedro, o sea, su imagen, fíjese que está en la bandera, cubrían las laderas del monte Líbano, y hoy, bueno, tras distintas persistentes talas, porque pasaron los asirios, los babilonios, los persas, los fenicios y los egipcios para hacer sus naves, sus barcos, el tamaño de ese bosque se ha reducido. En el año 1880, la reina Victoria de Inglaterra mandó construir un muro de contención para proteger los brotes nuevos. Y actualmente, bueno, se puede visitar acompañado con un guía. En el Salmo 92, un poco más adelante, allí compara a aquel que confía en Dios, aquel que es hijo de Dios, con esos cedros del Líbano. Salmo 92, versículo 12. Vamos a ver, sí, el 12 dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. O sea, compara a aquel que está en la fe en el Señor, el salmista, tanto un árbol plantado junto a las aguas y también como con la firmeza del cedro de olivo. Por supuesto que el crecimiento lo da el Señor, ¿no? Él no es contra nuestra voluntad, sino que el crecimiento lo da el Señor. Y otra comparación es el famoso pasaje de Lucas 6:46, donde dice el que aquel que escucha mi palabra y la hace es semejante a aquel que cava y construye su casa sobre la roca, en la roca es Cristo, vienen los vientos y los ríos y las tempestades y esa roca permanece firme. Pero aquel que escucha pero no lo hace es semejante a aquel que hace su casa sobre la arena, vinieron los ríos, las tormentas y su casa cayó y grande fue su ruina. El río y la inundación vienen para todos, pero lo que hace la diferencia es aquel que escucha y pone en práctica la palabra de Jesús, ese permanece en pie. No solo aquel que escucha y no hace, porque aquel que escucha y no hace, ese cae y dice,
y grande fue la ruina de aquella casa. Eh, Alguien puede decir, pero yo estoy firme. Escuchamos hace poco que allí en 1 Corintios 10:12 dice, mire, que el que piensa estar firme, mire que no cae. Aún Pablo dice, no se creía firme. Dice, no sea que yo siendo heraldo para otro venga a ser descalificado. O sea que ni aún Pablo se creía firme. El riesgo de creer que uno está firme es, por ejemplo, bajar la guardia. O sea, dejar de ser gozoso en la esperanza, dejar de ser sufrido en la tribulación, dejar de ser constantes en la oración. Es pensar que ya sabemos todo, es pensar que ya vencí todo, ya estoy en un nivel espiritual donde no hay ninguna tentación que pueda tocarme, es creer que soy prácticamente que no soy vulnerable a las tentaciones, es caer en la rutina tediosa de solamente un ritualismo sin vida o una práctica sin fundamento. Entonces, como vimos, dice allí Pablo, estén firmes y constantes creciendo. ¿Debo ser constante o crecer? Porque aparentemente dijimos que era una contradicción. O tengo una recta constante o tengo una recta creciente. Pero hay cosas que hechas constantemente edifican. Por ejemplo, pegar ladrillos. Pegar ladrillos, algo constante, edifica la casa. Un famoso concertista que empezó a tocar los pianos desde los 2 años, desde los 3 años, tediosamente tocando todos los días, constantemente, es una cosa. O un futbolista, todos los días practicando con la pelota y hoy es un crack. Así también en la vida cristiana. Sabe que la raíz de la palabra discípulo es la misma que disciplina. Discípulo y disciplina tienen la misma raíz. Y la obra del Señor no es solamente el trabajo en la iglesia, o sea, predicar, enseñar, discipular, exhortar, o la casa siendo ejemplo en los hijos, el cónyuge y los demás parientes o en ayuda a los necesitados. Esa recta creciente, que teóricamente tendría que ser siempre creciente, aunque vamos a ver que no siempre es así, lo ideal sería que desde el momento de la conversión esa recta sea siempre creciente, pero vamos a ver que en la realidad no sucede así. Eh, el fin superior de un día que aceptamos a Cristo no es solamente ser una buena persona, o sea, el objetivo de Dios no es solamente ser una buena persona, sino que por allí nos parece una expectativa muy grande y ambiciosa la que tiene Dios de cada uno de nosotros, porque Él quiere que conformemos a la imagen de Jesús, como dice allí en Efesios 4:13, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Por supuesto, cuando uno se mira a sí mismo y dice, bueno, me falta mucho, bueno, pero ese es el objetivo de Dios, que lleguemos al varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice Efesios 4:13 de gloria en gloria, creciendo constantemente. ¿Qué significa eso? Paso a paso, día a día, de gloria en gloria, de prueba en prueba, de triunfo en triunfo. Teóricamente, hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Como dice allí en Hebreos 12:1, no conformándonos a este siglo, sino transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar que cuál sea la voluntad de Dios, que siempre, aunque a veces no la entendamos, siempre es agradable y perfecta. ¿Cómo estaba mi vida hace 10 años? ¿Cómo estaba mi vida hace 5 años? ¿Cómo estaba mi vida hace un año? Típicamente tiene que estar cada vez mejor e ir dejando, como nos decía el otro día el hermano Guillermo, cortando esas cosas que por allí las mantenemos durante mucho tiempo y el Señor no las acepta. He llegado a la meta, dijimos que no. ¿eh? Sigo en la lucha, la batalla espiritual, con el poder del Espíritu Santo. Y acá podemos cometer un error de apreciación. Cuando uno ve sus faltas y sus caídas y debilidades y flaquezas, y por ahí viene un hermano invitado con títulos teológicos y académicos, una vida intachable de años, una vida siempre recta y ante nuestros ojos, una vida siempre una recta creciente, y decimos, qué buena palabra de este hermano, qué hermano tan fiel y recto. Ahora dice, ¿cómo me gustaría ser como él? Siempre creciendo, siempre arriba, siempre optimista, siempre con fe. Gracias a Dios por la recta creciente que vemos en esos hermanos,
lo que los demás ven tal vez en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque son aliento para nuestras vidas para seguir su ejemplo de fidelidad, de rectitud, de crecimiento en Cristo. Eso es lo que uno ve por fuera, pero sabemos que la realidad es otra. No siempre en nuestra vida cristiana es una recta creciendo, no siempre. Hay baches, hay periodos de retroceso, hay periodos de estancamiento y dudas, hay periodos de depresión y angustia, hay periodos de apatía y tristeza, hay periodos de tibieza espiritual. No sentimos la presencia de Dios, hacemos las cosas rutinariamente. Hay periodos de tentaciones fuertes que a veces vencemos y a veces no. Hay pruebas y caídas. Una caída que no es de un día para otro, sino que también es paso a paso, pero hacia abajo. ¿Cómo avanzamos en una carrera? Superando pruebas teóricas y prácticas. Mire, yo le doy clase a la gente de Siderar. Resulta que la Siderar le pide a los contratados que tengan una certificación de la UTN. O sea, la UTN certifica a los soldadores, a los electricistas, a los mecánicos. Piden que la UTN les tome una prueba para ver si están capacitados para hacer los trabajos dentro del Siderar. Bueno, yo le doy la parte eléctrica. La parte teórica son todas